Entonces fueron 5 años de workshop de Legally Blonde. Bueno, ya las obras se preparan durante muchísimo tiempo. Y que bueno, ya estaba en sus 20s y bueno, más o menos que estaba medio perdiendo las esperanzas de hacer el papel ya casi hasta el final y bueno, eventualmente sí se dio. Y debutaste ya con el elenco oficial del Legally Blonde. So you did do the premiere yes. of Legally Blonde as Brooke. Yes, there was a time I was in London. My boyfriend at the time was there doing a show in the West End, and so I was gone for part of the Christian Campbell. Nice. And then so I missed part of the workshops, and they had someone else do my part. And when I came back, I was nervous they weren't going to give it back to me, but they did. They so did. I was very lucky. Dice que otra vez, again, you were very lucky. Dice que otra vez tuvo mucha suerte porque casi al final del workshop tuvo la oportunidad de irse a Londres porque su novio del momento estaba en una obra de Christian Campbell en Londres, bueno, entonces así que se fue durante un tiempo y tenía miedo de que al volver a hacer el workshop que no le dieran el papel, porque lo iba a hacer durante ese tiempo, lo iba a hacer otra chica, pero no, que al final cuando volvió sí, o sea, tuvo el papel. ¿Y qué sensación tuviste, qué sentiste el día que debutaste en Legally Blonde, en un escenario en Broadway, en un musical tan importante? ¿Qué se siente en ese momento? Porque es Broadway. What was it like to be on Broadway and on such a big musical? Because after all, it is Broadway. It is. I just talked about it once in interviews for Legally Blonde. It's you know, you dream from when you're a little girl about getting to be on Broadway and getting to stand in the middle of the stage and sing your song. And there's nothing like that opening night. We also do in New York, we do something called a gypsy run through. And do you guys do that here? Depends. So before we do any shows, all the other actors from all the other Broadway shows come to see the show. Yeah. And it's that night specifically was very magical because you get entrance applause when you enter. And the first time we started jumping the jump ropes, the other performers went crazy for it. So that was sort of because they had heard that we were jumping rope and singing at the same time, and they thought it was completely loco. And it is. It's sick. Yeah. So they were very appreciative, and it was really, really neat. Cool. Dice que bueno, que desde chiquitos en Estados Unidos es lógico, desde chiquitito uno sueña con ese momento, ¿no? Con el momento de estar en Broadway cantando tu canción en el medio del escenario solo. Y que sí, que fue algo completamente increíble. Dice que, bueno, en Estados Unidos tiene una tradición que es muy parecida a la que tenemos acá, que le dicen la función de los gitanos. Es una función, es la primera función en donde van todos los elencos del resto de las funciones, del resto de las obras. Que vendría a ser algo parecido a la función de amigos. We call it Friends show. Okay. The first show is like for friends. You're the most nervous, I think. Sí, dice que es la que está más nerviosa. It's only logical. I mean, it's all professionals. Yeah, exactly. En los pares. Exacto. Dice que es la que más nervioso te pone. Sí, que dice que fue fantástico porque la gente se había corrido la bola, que había un número en el cual estaban saltando la soga y al mismo tiempo bailando y al mismo tiempo cantando medio al palo. Entonces dice que cuando le empezaron a hacer ese número, dice que el teatro estalló en aplausos y que fue maravilloso. Dice que cuando salía al escenario a empezar la escena también todos aplaudían y dice que fue algo maravilloso. But on opening night, when they hang your picture outside the theater and you know it says NIKKI SNELSON starring as Brooke Wyndham and my mom came and they hand me the flowers on stage. There's nothing more magical than that. The big party and it's very glamorous. Dice que igualmente la primera noche para el público, o sea, el estreno general, cuando te ponen en la marquesina tu nombre, tu foto, y diciendo todo y que van y tu familia está ahí, tu familia te lleva flores y todo, dice que no hay ninguna noche que sea más mágica. Crying, just crying. Todos llorando. ¿Y luego de Legally Blonde? After Legally Blonde. Well, now it's not so lucky. I played the Mad Hatter in Wonderland, which is coming to Broadway this year, in all of the out-of-town tryouts.
and they decided to go another way with it before it went to Broadway. So they cast a 7-foot-tall, dark-haired girl, also from Legally Blonde, actually. Kate is a good friend of mine. And they decided to replace me with her. So that has been the recent heartbreak of the situation. Oh, Yeah. okay. Yeah. Well, all in all. No, it's been a really good time. That's been a really good time. Dice que justo después de Legally Blonde empezaron a hacer tryouts y un workshop de, what was the name of the show? Wonderland. Wonderland. By the guy who wrote Jekyll and Hyde. Ajá. Frank Welker, De la misma gente que escribió Jekyll y Hyde. Claro. Que es, bueno, es Alicia en el País de las Maravillas. Y a ella le tocaba hacer, el sombrerero loco. Y bueno, en ese caso no tuvo tanta suerte porque decidieron ir, en vez de elegirla a ella después del workshop, decidieron elegir a otra persona que era una compañera de ella de Legally Blonde, una chica muy alta, morocha, así que bueno, no tuvo tanta suerte, pero igualmente, bueno, hizo el workshop, hizo el tryout, bueno, y eventualmente no quedó. I did, between that, I did Chorus Line, I did the show. Do you know this, do you know the documentary, Every Little Step? They made a documentary. It's a must-see for musical theater people, like, for people that want to do Broadway, I think. Okay. So Every Little Step is a documentary. Every Little Step. Okay. Hay un documental que se hizo entre medio de las dos obras de Wonderland y Legally Blonde. Ella estuvo en Chorus Line y en el medio hicieron una filmación de un documental que se llama Every Little Step, cada pequeño paso, que dice que es algo casi obligatorio para cualquier persona que está en teatro musical o que le gusta el teatro musical o que quiere hacer teatro musical. I was up for Val. I was up for tits and ass dance and I ended up not getting it. It was really heartbreaking. But then after Legally Blonde, after I sort of got some notoriety, I guess, they asked me to come and audition to play Cassie, which as a dancer in musical theater, it's, you know, the best. Amazing role. The best, yeah. But yeah, it was exhausting. I hurt, my whole body hurt. 8 minutes alone dancing on stage was, oh, never again. It was wonderful. But It's you done. can say, It's done, exactly. Dice que bueno, que ella estaba para el papel de Val, que es la que hace Teta y Culos, en la obra Tetas y Culos. Dance 10 looks 3, sorry. That's fine. Y que después de hacer Legally Blonde, como tuvo algo de notoriedad, algo de fama por haber hecho el papel de Brooke, que bueno, que eventualmente lo llamaron para hacer el papel de Cassie, que es el papel, es el protagónico, es la bailarina que canta y que es es un papel casi soñado, sí, muy paradigmático para una persona en Broadway. Aparte Chorus Line es uno de los musicales emblemáticos de la historia de los musicales. Yeah, apart from that, Chorus Line is a part of it. Of course, it's such a beautiful show. And the first time when they put the headshots up, when they do, God, I hope I get it, they put the headshots up, so beautiful. But it's so nice, there's all these teenagers in America that videotape illegally the shows, which is terrible, I shouldn't. But there's a YouTube video of me doing Music in the Mirror that I will show my grandchildren. I'd be thrilled to show my grandchildren with it. Dice que hay un video que en realidad no se debería hacer, que hay mucha gente que filma ilegalmente los shows. It's illegal, but... Not him. No. Y que bueno, y que tiene la suerte de tener un video de estar bailando The Music and the Mirror. I don't know de estar bailando The Music and the Mirror. I don't know the name of the song in Spanish. Y que tiene un video que está en YouTube de ella haciendo The Music and the Mirror. Y que bueno, lo va a poder mostrar a sus nietos. La bailarina que su mundo es la música y el espejo para mirarse. Exacto, sí. Aquí se hizo the scene for the dancer. Of course, with all the mirrors and it's the scene to do. Yeah. Of course. Explicarle que aquí se hizo en el año 80. It was done here in 1980. Well, yes, and my aunt says it's the only thing I have to see. Actually, she just sent me she sent me an email. She's been here a couple times, and she said that I must see the Cologne Theater. You have to. So, it's one of the few big classical theaters that remain in the world, and it's amazing. It's amazing. And her sister is there. I know. Dice que sí, que su tía vino varias veces, sus tías vinieron varias veces y que justamente le recomendaron, tenés que ir al Colón, tenés que ir a ver el Colón.
Así que va a tratar de, sí, justamente. On the other subject, in the States, Donna McKechnie she was the original casting, and she has an extra vertebrae in her neck, so all the head swings that happen in the dance are specific to how her body is. So all the other Cassies hurt themselves during the dance because they call it Cassie neck because there's so many flinging your head around, which was a specific special talent that she had. That it's not everyone that's meant to do it. And I dislocated my highway bone, my Adam's apple came loose. Oh, that's horrible. Sorry. That's right. Dice que Donna McKechnie, que fue la primera persona que hizo el rol de Cassie. Ella tenía una vértebra extra, tenía una de más. Por lo tanto, todos los movimientos de la coreografía del cuello estaban particularmente hechos para ella. Porque les salían muy bien, muy naturales. Entonces se dice que todas las personas que hicieron ese papel después se rompieron el cuello de alguna u otra manera, porque es algo muy específico y que no todo el mundo puede hacer, y que ya justamente se dislocó la laringe, o bueno, la nuez de Adán, justamente haciendo ese tipo de movimientos. Weird.